Las películas de zombies conforman uno de los subgéneros más superpoblados del cine de terror. Desde 1968, año más o menos oficial del nacimiento del cine de zombies tal y como lo entendemos en la actualidad, con La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, el cine de zombies ha mutado, ha madurado y se ha convertido casi en una garantía de éxito seguro. Debido a películas como El Amanecer de los Muertos o series como The Walking Dead, el zombie ha pasado a ser un monstruo de dominio público y sus características mucho más conocidas que las de los monstruos clásicos. Pero, ¿ha sido contraproducente? ¿Hemos exprimido ya al que es, paradójicamente, el único monstruo cuyas señas de identidad no hunden sus raíces en los clásicos del horror gótico, como Drácula? ¿Hemos matado al zombie? Hoy en Caninovisión intentamos responder a esas preguntas con 4 motivos por los que el cine de zombies ya huele a muerto. Hubo una época en la que el cine de muertos vivientes era corrosivo, impactante y único. El detonante fue Zombie, primera secuela de La Noche de los Muertos Vivientes y configurador definitivo de todo el cine de zombies posterior. Prácticamente todo el género desde entonces bebe de esta obra maestra de George A. Romero, e incluso más allá del mero cine de zombies. Ninguna película antes había mezclado de esa forma, que hoy vemos como muy actual, sobre todo gracias a los videojuegos, la acción y el terror. Incluso ha influido de forma indirecta. La película responsable de la fiebre actual por los zombies, El Amanecer de los Muertos, es un remake de aquella película de Romero. El caso es que el éxito de Zombie hizo que los años 80 se inundaran de películas de muertos vivientes, cada una con su personalidad y estilo. Del humor malvado y paródico del regreso de los muertos vivientes a la inteligentísima metafísica post-mortem de muertos y enterrados. De las salvajes pesadillas del cine italiano al estilo Fulci a las propias y extraordinarias secuelas oficiales que ha ido dirigiendo George Romero. Sin embargo, tras esta época de indiscutible gloria del género, donde se rodaron películas, y mencionamos solo unas cuantas, tan indispensables como Reanimator, ¿Estamos muertos o qué?, El terror llama a su puerta, La serpiente y el arco iris o el propio remake de La Noche de los Muertos Vivientes, llegó una explosión de popularidad motivada por el éxito de películas como El Amanecer de los Muertos o 28 días después, el cómic de The Walking Dead y su posterior adaptación televisiva, a lo que se sumó el tremendísimo impacto del videojuego Resident Evil 4. ¿El resultado de esta explosión zombie a principios del presente siglo? El zombie se ha convertido en mainstream, y nos preguntamos, ¿ha acabado eso con su capacidad para dar miedo? En Caninovisión creemos que un poco sí, y estas son nuestras razones. Primero, el éxito los ha domesticado. Aunque algunos fans afirman, y con cierta razón, que el zombie es indomesticable, que no hay más que ver las salvajes escenas gore de la producción zombie mainstream por excelencia, The Walking Dead, para darse cuenta. Y en cierto sentido es cierto. El canibalismo es posiblemente uno de los últimos grandes tabúes de la humanidad y está firmemente implantado en la tipología zombie. Es decir, que el zombie, por naturaleza, es muy agresivo conceptualmente. Pero no olvidemos que hubo una época en la que el cine de zombies era el punk del cine de terror. A veces literalmente, salvaje, imprevisible, servía para hablar de pasiones sexuales prohibidas como Mortal Zombie, o para justificar excesos que literalmente nunca antes se habían visto en una pantalla, como Brain Dead. Pero hoy nadie puede decir que las películas de terror más arriesgadas o corrosivas del año sean las de zombies, más bien todo lo contrario. O dicho de otra manera, si It Follows es tan sorprendente y original, es precisamente porque parece, entre otras cosas, una película de zombies de los 80. El cine de terror vive ahora un estado de salud envidiable, pero no busque sus aportaciones más distinguidas dentro del cine de zombies. Segundo, la metáfora es obvia. Posiblemente el momento más bochornoso de la historia de la cultura zombie está cuando Rick Grimes, protagonista de The Walking Dead, gritaba en el cómic al lector: «Nosotros somos los muertos». Gracias, Rick, has explicitado una metáfora que ya estaba en pie en La Noche de los Muertos Vivientes, cuando la película se ponía en plan el ángel exterminador y cuando planteaba conceptos tan impactantes como el de la niña devorando a su familia.
Es cierto que las metáforas de Romero siempre han sido de trazo grueso. Los peligros de la sociedad de consumo en zombie, militares contra científicos en el Día de los Muertos, pero desde The Walking Dead la metáfora social es extremadamente evidente, hasta el punto de resultar algo banal. Nuestra única solución para sobrevivir a la adversidad es comportarnos como algo más que muertos, como humanos, o nos convertiremos en uno de ellos. Es una idea tan sencilla y tan poderosa que el cine de zombies apenas se atreve a salir de ahí, a pesar de que películas como De la muerte del amore, o La Horda, o Colin hayan demostrado que se pueden contar cosas muy distintas al ya algo cansino "nosotros somos los muertos". Tercero, no ha sabido evolucionar. Decíamos que el zombie tiene ahora las mismas características que en 1968, posiblemente debido a lo potente de su metáfora primordial, a lo sencillo de sus características, haya sido incapaz de cambiar demasiado, y eso lo ha convertido en un monstruo repetitivo. Es cierto que ha sido vehículo tanto de metáforas metafísicas como de crítica social, pero como monstruo está estancado. Frente a la diversidad de aspectos y visiones que ofreció en los 80, la única novedad relevante que el zombie ha presentado en los últimos años es que ahora puede correr. Es cierto que en estos tiempos de crisis de identidad a nivel global, la metáfora de la pandemia es interesante, pero por cada obra maestra como Dead Set, donde el zombie servía como motor de una ácida crítica de ese desenchufar el cerebro frente a la pantalla de la televisión, tenemos decenas de películas como Guerra Mundial Z, que pese a tener servida en bandeja una idea tan atractiva como la de que los pobres van a acabar cabreándose y comiéndose a los ricos, es incapaz de proporcionar nada más allá de espectáculo más o menos vacío. Y puede que ese sea el problema. El zombie, el monstruo simbólico por excelencia, ha perdido esa carga después de tantos años. Y cuarto, es para todos los públicos. O dicho de otra manera, el zombie ya no da miedo. No sé muy bien dónde fijar el momento en el que el zombie se convirtió en una criatura para todos los públicos. Quizás con el thriller de Michael Jackson, quizás con comedias abiertamente pop como La divertida noche de los zombies o House, una casa alucinante. Donde sí que hay un claro punto de inflexión es con Zombieland, una comedia efectiva, divertida, con momentos ocasionalmente brillantes y con unos créditos iniciales que entran con toda justicia en cualquier antología de lo mejor que ha dado el zombie moderno. Pero innegablemente es también a partir de Zombieland donde el zombie pasa de ser un monstruo inquietante y universal, porque habla de algo que nos une a todos, la inevitabilidad de la muerte y lo terrorífico de no saber en qué consiste, a convertirse en ruido de fondo para una comedia romántica. A partir de ahí, ha habido otras como ella, unas más interesantes, como la divertidísima Enterrando a la ex de Joe Dante, y las ha habido peores, como ese desastrito que intenta beber del fenómeno Crepúsculo que es Memorias de un zombie adolescente. Lo que está claro es que después de Zombieland, los zombies son otra cosa. ¿La solución? Desde luego no pasa por adaptar con años de retraso productos tan coyunturales como Orgullo y Prejuicio y Zombies, sino en encontrar nuevas voces que revitalicen al muerto viviente, recuperar las raíces casi mitológicas del monstruo, reformular su comentario social, volver a traerlo al primer plano, dejarse de ideas de segunda mano. Sea como sea, cuando eso suceda, estaremos encantados de celebrar que estos muertos están muy vivos.